María Luisa, ya levántate. Tenemos muchas cosas que hacer en la casa antes de ir a Chosica para votar. Ay, qué pereza. No sé por qué estamos tan cerca de Lima. No podemos hacer los trámites acá en San Juan. Ojalá esto cambie algún día. Por lo pronto, a levantarse. Recuerda que has estado hablando todo el mes de tu apoyo al arquitecto Belaúnde. Así que, ni modo, tenemos que ir. Vamos, vamos. Por increíble que parezca, las personas que vivían en San Juan del Lurigancho a mediados de los años 60 tenían que trasladarse hasta Chosica para realizar todos sus trámites y papeleos, ya que Chosica era la capital del gran distrito del Lurigancho. Todo esto cambia el 13 de enero de 1967 durante el gobierno de Fernando Belaúnde, cuando se crea formalmente el distrito de San Juan del Lurigancho, separándose de la jurisdicción chosicana. De esta forma empieza la historia moderna de este distrito, el más poblado del Perú. Este distrito tiene una historia fascinante urbana, tiene una profundidad cultural sin par y una riqueza arqueológica inmensa. Soy Gonzalo Torres y el desarrollo del gigante de Lima Este sucedió en el Perú. El gran Julio, ¿cómo estás? Gonzalo, mi estimado, después de 13 años que nos volvemos a ver. Exacto. Y me has invitado acá, me he bajado en la estación de Caja de Agua. Exacto. Que yo tengo la sensación de que Caja de Agua es muy importante para San Juan del Lurigancho. ¿Por qué? Bueno, es la entrada al distrito, a uno de los distritos más poblados que tenemos en el Perú, ¿no? Eso, un territorio bastante especial, con una tradición histórica increíble que vamos a comenzar a descubrir en tu programa. Eso es lo que quisiera. Pero Caja de Agua, tú dices, es la entrada a ese distrito que abarca ¿cuánto, más o menos? Mira, la extensión del territorio estamos hablando más o menos de unos 125.31 kilómetros cuadrados. Y estamos a 190 metros sobre el nivel del mar y podemos remontarnos hasta la cumbre de Cerro Colorado a 2.240 metros de altura. Antes de pasar a hablar de los vestigios prehispánicos o la rica historia colonial de San Juan del Lurigancho, vamos a explorar el pasado reciente de los luriganchinos que actualmente conforman el distrito. Una historia viva con más de 5 décadas. La historia moderna de San Juan del Lurigancho en realidad no es tan moderna, ya que el distrito fue fundado el 13 de enero de 1967 a través de la ley número 16382, expedida durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. La historia urbana del gigante de Lima Este comienza en la década de 1950, cuando los pobladores de Tres Compuertas, barrio en las faldas del Cerro San Cristóbal, llamado así por las 3 compuertas que controlaban el caudal del canal de Piedra Lisa, formaron el Comité Pro Distrito para gestionar su constitución legal en 1960. Después de la fundación del nuevo distrito de San Juan del Lurigancho el 13 de enero de 1967, después de un largo proceso por parte de los pobladores, al año siguiente se dio el golpe de Estado protagonizado por el general Juan Velasco Alvarado en el año 68. Esto de todas maneras condicionó diversas formas de población del distrito en tiempos modernos. Por ejemplo, existían varias haciendas de familias de dinero, las cuales empezaron a lotizar y vender lotes que podrían ser para lo que podemos considerar clase media, es decir, una población de medianos recursos. Entre 1961 y 1970 se consolidaron las urbanizaciones de Zárate y Mangomarca, que ofrecieron lotes con servicios y viviendas terminadas para nuevos pobladores de clase media. Uno de los rasgos más característicos del distrito, desde su creación, ha sido su rápido crecimiento poblacional. Por ejemplo,
Según los censos nacionales, en 1961 la zona contaba con 9.456 habitantes. En 1986, menos de 20 años después de la creación política de San Juan del Lurigancho, en la zona ya residían más de 470.000 habitantes. Hoy, como dijimos, es el distrito más poblado del Perú, con más de 1.200.000 personas. Luego, otra parte de la población se dio con procesos estatales de vivienda y otra parte con invasiones. Entonces vamos a ver que San Juan del Lurigancho es un distrito heterogéneo, ya que su proceso de población fue diverso. Según el investigador Julio Calderón, entre 1920 y 1940 se dio un proceso de formación de haciendas en las tierras bajas, como la de Zárate, perteneciente a familias como los Solari, Bertelo y Aspíllaga. Las Flores a los Nicolini, Ascarruns a los Palacios y Moreira Palacios, Campoy a los Révora y Chacaría del Otero a Crisante Elías. Tenemos de que al principio, inclusive los hacendados como Checa Solari, Palacios y Moreira y otros, dueños de Zárate y Ascarruns respectivamente, buscaban sobre todo que las poblaciones fueran de clase media, ¿no? Una clase media trabajadora. Por eso es que Zárate, por ejemplo, va a ser una urbanización que al principio va a atraer este tipo de personas, pero no solamente van a ser ese tipo de personas las que van a venir, porque en el año 64, 65 aproximadamente, se van a crear las urbanizaciones populares, como Caja de Agua, Chacaría de Otero, que van a ser urbanizaciones creadas en el primer gobierno de Belaúnde Terry para personas de escasos recursos y que tienen pues un origen migrante, ¿no? Aunque ambos tienen origen migrante en realidad también, ¿no? Sino que unos tienen, digamos, una posición económica más estable, ¿no? Son empleados del Estado, muchas veces tienen un sueldo estatal más continuo, mientras que por el otro lado ya pues es la típica, el típico grupo social que proviene de una migración del campo a la ciudad con orígenes campesinos. En 1960, el Estado ordenó la expropiación del fondo Chacarilla de Otero para urbanizar la zona y poder reubicar a los vecinos de Cantagallo, desplazados por la construcción de lo que sería luego la vía de evitamiento. Los reubicados fueron asentados en núcleos con servicios básicos en las áreas que luego serían Caja de Agua y Chacarilla de Otero. La urbanización de lugares populares como Chacaría de Otero, Caja de Agua y otros que son más o menos colindantes al distrito del Rímac se da ya que se reubican pobladores que habían invadido la zona de Cantagallo y se requería estos espacios para áreas públicas para el tránsito. Entonces por eso es que tienen esas características de zonas populares. En 1966, los vecinos de Cantagallo que no lograron establecerse en Caja de Agua fueron reubicados en las faldas del Cerro Canto Chico, a la altura de Las Flores y San Hilarión. Según Jacques Poloni, esto impulsó la formación de nuevos asentamientos de bajos recursos, como por ejemplo La Providencia en 1966, José María Arguedas al año siguiente o San Hilarión en 1971, entre muchos otros. En San Juan del Lurigancho hay una gran cantidad de población de origen ayacuchano que huyendo también de esta destrucción del terrorismo han traído también su cultura, lo que le da al distrito un carácter multirracial y pluricultural que es muy interesante, ¿no? La cultura ayacuchana está muy presente en San Juan del Lurigancho. Esto fue primero con invasiones, con asentamientos humanos, que una vez que se copó toda la parte llana, empezaron a utilizar las faldas y la parte más alta de los cerros, creciendo de una manera desordenada y obviamente sin los servicios básicos. Para los años 80, la zona de Canto Grande ya estaba consolidada. Originalmente el área era propiedad de la familia Vice y se pensó urbanizar como un lugar de retiro para las clases medias altas limeñas que buscaban alejarse de la ciudad. Además, hubo planes de crear una ciudad satélite alejada de Lima, que contase con todos los servicios. Sin embargo, en 1976, el Estado realizó una nueva reubicación.
esta vez para las personas que habían invadido las cercanías del puente Huáscar en el Agustino, buscando un lugar donde vivir. Estos reubicados pasaron a ocupar Canto Grande en asentamientos sin servicios y con escasa presencia estatal. A partir de esto, se empezaron a ocupar zonas como Bayóvar, Huáscar y 9 de octubre. Estamos hablando de Canto Grande, de cerros y antiguas haciendas. ¿Pero sabemos realmente dónde están? Antes de continuar, ubiquémonos geográficamente. ¿Cuáles son los rastros geográficos de San Juan de Lurigancho que hoy están escondidos, digamos, ¿no? Antes eran más evidentes, ¿no? Claro, mira, es bien curioso, pero a ver cómo te lo grafico. Tratemos. Primero, ¿dónde está ubicado San Juan de Lurigancho, no? Mira, si tú más o menos recuerdas cómo es nuestro mapa, esta es la costa, está la punta del Callao, aquí estaría pues el frontón, y la mitad del valle está dividido por el río Rímac, ¿verdad? Sí. En esta piedra tendríamos a la capital, Lima, acá nuestro Cerro San Cristóbal, y una cadena de cerros que encierra un espacio de 131.25 kilómetros cuadrados. Esta es la quebrada Canto Grande, es decir, somos un distrito rodeado, configurado por cerros, una unidad geográfica, como lo dice el historiador Juan Fernández. Entonces es evidente que esto fue justamente por el hecho de una quebrada, una zona agrícola eminentemente. Entonces nosotros tenemos una zona baja en la quebrada, que es de la Hacienda San Carlos, perdón, desde la estación San Carlos hasta el río Rímac, que viene a ser el espacio fértil, la pampa de Canto Grande hasta el ingreso al anexo 22 y la zona alta, ¿no? La zona de Caja de Agua, una de las primeras en ser urbanizadas, debe su nombre a los humedales y acequias prehispánicas que almacenaban agua mucho antes de la urbanización del lugar. En los años 50, estos ojos de agua se aprovecharon para irrigar un proyecto de reforestación que creó el Bosquecito, originalmente pensado como un gran vivero para toda Lima. Inicialmente abarcaba más de 4 hectáreas, pero se ha ido reduciendo considerablemente debido al crecimiento urbano. En verdad es como una especie de distrito medio escondido o enclavado entre cerros. No está abierto hacia la... Claro, hay otros distritos que limitan con sus vecinos por calles, digamos avenidas, pero acá los límites, toda esa línea divisoria que está en los cerros son nuestros límites con nuestros distritos como Rímac, Independencia, Comas, Caraballo. Abastecer a una población en expansión en este extenso territorio requirió la creación de comercios de abastos, los cuales han sido parte fundamental de la economía local. Además, un gran porcentaje de la población ha recurrido al trabajo independiente, teniendo al comercio ambulatorio como un sector clave. A lo largo de las décadas, las casas taller, especialmente en textiles y carpintería, se han convertido en símbolos tradicionales de la economía luriganchina. El comercio ha sido muy importante a través del tiempo en San Juan del Lurigancho. Mucha de la gente que venía desde la sierra, lo que empieza es muchas veces a tener un negocio. Y eso se puede ver a través del tiempo en los diferentes mercados que se han abierto en el distrito, ¿no? Inclusive ya lo que vemos es que muchas veces muchas familias de origen provinciano van a tener y van a poder tener cierta estabilidad gracias al comercio que va a haber en la zona, ¿no? Sobre todo a partir de los mercados populares que van a existir, sobre todo ya desde los años 80, 90, ¿no? Y anterior inclusive. El distrito también presenta una actividad industrial pujante, especialmente en Azcarrums, Zárate y más recientemente Canto Grande. Los trabajadores que llegaron de diversas regiones del país no solo impulsaron la economía, sino que también aportaron sus costumbres y festividades,
ahora parte esencial de la identidad del distrito. Esta realidad de San Juan del Lurigancho, multicultural, también obliga, digamos, a tener una presencia con festividades populares, con identidades manifiestas. ¿Cuáles son estas identidades, estas fiestas que podemos encontrar acá, estas actividades que pueden ser tangibles culturalmente? Hay aquellas que son propias, ¿no? de lo que venía a ser, por ejemplo, lo que ahora es nuestra capital, el pueblito de Lurigancho. Ellos celebran desde hace muchos años la fiesta de la Cruz, que es en mayo, y que tú sabes pues, que el Cerro San Cristóbal es una ruta de peregrinación y está compartida con nuestro distrito. El 1 de noviembre hay también una celebración por el día... Exacto, mira, aquí a los muertos. ¿Por qué? Porque acá tenemos uno de los cementerios más antiguos que hay. Es un cementerio que tiene como base un cementerio inca. Es decir, hay un continuismo hasta la actualidad. El Sauce se llama. El 1 de noviembre no solamente es una peregrinación, sino un conjunto de manifestaciones muy importantes, ¿no? Ahí vas a ver las mesadas, los rezos en quechua, las danzas, los cánticos, todo en un solo lugar. Es increíble. En los últimos años se ha comenzado a celebrar el Inti Raymi en la chacana de la fortaleza de Campoy, evento organizado por el Instituto Ichma y otros colectivos culturales. Acá lo que había sobre todo era una cultura criolla costeña. Muy rico San Juan del Lurigancho, sobre todo en el folclore afroperuano. Cuando viene la migración del campo a la ciudad, cambia la cultura de San Juan del Lurigancho y de una raigambre criolla costeña empieza a haber pues ya una variedad de culturas que provienen de los Andes, ¿no? Entonces ya más que, vamos a ponerlo así, festividades generales para el distrito, por ejemplo, como era la fiesta de San Juan, porque San Juan Bautista es el santo patrón del distrito, lo que empiezan a ver a partir de los años 60, 70, 80 es que cada barrio va a empezar a tener sus propias festividades. Entonces vamos a empezar a ver que los migrantes andinos traen un rico bagaje cultural desde sus provincias y van a festejar, celebrar, y van a traer todos sus colores, sus festejos a San Juan del Lurigancho, creándose un enorme mosaico de diferentes festividades de las diferentes regiones del Perú. Esta rica mezcla de tradiciones vino acompañada de una sólida capacidad de organización comunitaria, desarrollada durante décadas y pionera a nivel nacional en muchos aspectos, desde el Consejo de Desarrollo Local en los 80, pasando por la Coordinadora Multisectorial de la Mujer, Infancia y Familia en los 90, hasta la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza en los 2000. Estas iniciativas reflejan la habilidad de los luriganchinos para autoorganizarse y fomentar la participación vecinal. En ese sentido, hay que resaltar la importancia histórica que han tenido los colectivos femeninos en la formación de la identidad distrital. Tenemos experiencias organizativas muy importantes como la de la Coordinadora Multisectorial de la Mujer, Familia e Infancia, que pusieron sobre la agenda pública temas importantes como la seguridad alimentaria. Organizaciones como los Vasos de Leches, la Central Autónoma de Comedores, principalmente realizadas por mujeres de manera autogestionaria y organizada. Otro de los temas fundamentales, por ejemplo, que se impulsó en esta coordinadora fue el tema de prevención de la violencia de género, ¿no? Esta experiencia organizativa que surge desde los 90 fueron las primeras iniciativas que colocaron este tema. Otro rasgo sociocultural importante, desarrollado a partir de las migraciones y urbanización de la zona, es el hecho de que el distrito alberga la mayor población de quechohablantes del Perú. Y otra de las cosas sorprendentes también, o sea, no solamente es encontrar esto, sino también encontrarme con un dato muy fascinante, que es el distrito con mayor cantidad de quechohablantes. Sí, más de 100.000. No. Lo que significa que somos el lugar en el Perú donde mayor concentración de poblaciones que hablan esta lengua tan milenaria, ¿no? ¿Y uno lo puede encontrar en dónde, por ejemplo? En todos nuestros barrios. Está presente en una de las huacas que tenemos, como Mancumarca, ¿no? O Chicamarca, también, la zona alta. Y me imagino que también
en estas reuniones de asociaciones del interior. Exacto, sí. En las fiestas patronales que hay cada fin de semana vas a encontrar expresiones de todas las regiones, ¿no? De Puno, de Junín, de Cajamarca, de Huánuco. He crecido yo viendo todas esas manifestaciones en mis barrios. Entonces es muy importante. Como vemos, San Juan del Lurigancho es un distrito con una rica historia cultural, que en sus casi 60 años ha sabido integrar las costumbres de todo el Perú. Esto se refleja en los numerosos colectivos culturales que han surgido en las últimas décadas, muchos de ellos organizados a través de la Red Cultural de San Juan del Lurigancho, creada en 2012. Entre los colectivos más reconocidos se encuentra la Asociación Cultural Ruricancho, fundada en 1998. ¿Pero qué hace Ruricancho? Nos dedicamos a la investigación en el campo de la arqueología, de la historia, para sobre los resultados volcarlo en proyectos culturales en escuela. Claro. Y eso nos ha permitido, por ejemplo, crear pequeños museos, pequeños proyectos que revaloran nuestro patrimonio. Y los escolares ahora van aprendiendo cada vez más de lo que hay en su herencia, ¿no? En lo que hay en sus barrios, en su distrito, desde las huacas, personajes importantes, y creo que generando ciudadanía con mayor responsabilidad también. Y la historia local se proyecta también, o sea, por eso es importante hacer historia local, porque las historias, esas microhistorias se proyectan, son como un microcosmos de nuestra sociedad, ¿no? Por supuesto, nos da una proyección, no, es nuestra firma, eso está en nuestra genética, ¿no? Ser peruano, no puedes tú referirte al Perú sin reconocer todo lo que tú tienes como pasado milenario. Asociaciones como Ruricancho promueven constantemente investigaciones sobre el pasado luriganchino, estudiando la historia urbana, la era prehispánica y el rico legado colonial que también es importante conocer. Para eso, debemos retroceder más de 4 siglos e ir al momento en que las huestes pizarristas llegaban al Valle del Rímac. La historia colonial del Valle del Lurigancho comenzó en 1536, cuando Francisco Pizarro entregó en encomienda al curaca y a los habitantes de la zona al vecino de Lima, Hernán Sánchez, para su evangelización y el aprovechamiento de su mano de obra. Estamos ahorita, por ejemplo, en el pueblo de Lurigancho. Este fue una reducción indígena o un pueblo de indios, creado por el virrey Toledo en la década de 1570, aproximadamente. Ya anteriormente existía, al parecer, también la intención de hacer un pueblo de indios, pero este no fue muy efectivo. Hasta lo que sabemos, inclusive, este anterior pueblo de indios se llamaba Todos los Santos del Lurigancho y no estaba ubicado acá, probablemente estaba ubicado más cercanamente a Mangomarca. Luego este se traslada a esta zona y se le cambia el nombre por San Juan Bautista de Lurigancho, con el tiempo dando pie a San Juan de Lurigancho. Con el pasar del tiempo van a haber una serie de encomiendas, ¿no? Se le va a dar posesión a diversos españoles, todo lo que son las tierras de Lurigancho. Posteriormente las encomiendas van a ser anuladas y también por compra y venta se van a crear las haciendas. Entonces los pobladores que tenían sus estilos de vida, sus viviendas a su manera, fueron sacados y obligados a vivir en pueblos al estilo español, reducidos. Por eso es que estos pueblos se llaman reducciones al estilo español, ¿no? Entonces, más o menos, San Juan del Lurigancho se debe haber creado aproximadamente alrededor del 24 de junio de 1571. En esta etapa virreinal se le dio el nombre de San Juan del Lurigancho. Algunas fuentes indican que pudo haberse llamado Todos los Santos de Lurigancho, pero pronto fue conocido como San Juan Bautista de Lurigancho, quedando bajo la advocación de este santo.
¿De dónde viene el nombre? Hay dos teorías. Una, la del lingüista Gerardo García Chinchay, que el Lurigancho, él opina de que proviene justamente del quechua costeño, con influencia aymara, que significaría gente que adora al ave canchu o gente del interior, ¿no? Y por otro lado tenemos la teoría del historiador Valdemar Espinosa, que según él escribe, encontró un diccionario muy antiguo, español aymara, castellano aymara, del padre Ludovico Bertonio, que afirma, y él afirma a partir de ese diccionario, que el Lurigancho significaría lugar oculto tras el montículo, que tendría que ver con su posición geográfica. Antiguamente, San Juan del Lurigancho no tenía la entrada de ahora que tiene la entrada por Hacho. Era una zona pantanosa por su cercanía al río Rímac. La única manera de entrar a San Juan del Lurigancho era por una pequeña abra que está entre el Cerro San Cristóbal y la demás cadena de cerros, ¿no? Había una pequeña abra, tú tenías que subir y bajar el cerro, por ponerlo así, para entrar a San Juan del Lurigancho. Entonces parece ser de que por esta cuestión geográfica, entonces el nombre de esta zona sería pues Lurigancho, ¿no? Lugar oculto tras el montículo, algo así como lugar oculto tras el cerro. El nombre de San Juan del Lurigancho fue utilizado también para la creación de un título nobiliario. A mediados del siglo XVII, el rey de España de la época, para dar una merced a uno de sus súbditos, creó el título de conde de San Juan del Lurigancho, siendo el primer conde don Luis de Santa Cruz y Padilla. Este título a lo largo de los siglos pasó a la familia Aliaga y hoy día don Gonzalo de Aliaga es el actual conde de San Juan del Lurigancho, ya que la familia Aliaga revalidó en España este título. Si bien desde la independencia el libertador José de San Martín anuló en el Perú todos los títulos nobiliarios, pervive este título como parte de la tradición de una familia, como parte de su identidad, y nos parece interesante porque históricamente, con relación a San Juan, muestra la importancia que tuvo el distrito para que se tome su nombre para la creación de un condado. Uno de los lugares más importantes de la época virreinal fue el Pueblito, construido probablemente en la década de 1570. Muchos coinciden en que esta zona, habitada hasta el día de hoy, es la capital histórica del distrito. Vine a tener evidencia que en ninguna manera los indios podían ser catequizados, doctrinados y enseñados, ni vivir en policía civil y cristiana mientras estuviesen en poblados que estaban en las punas, huaicos y quebradas. No era posible doctrinar a esos indios sin sacarlos de sus escondrijos. Para que esto se facilitase, como se hizo, se pasaron y sacaron en las reducciones a poblaciones y lugares públicos y se las abrieron las calles por cuadras conforme a las trazas de los lugares españoles. Luego de 13 años en el gobierno del Perú, el virrey Toledo redactó sus memorias y allí cuenta cómo desde 1570 emprendió una de las políticas de reducciones más extensas de la colonia, con el fin de que los indígenas pudiesen tributar de manera más eficaz y también hacer más fácil la evangelización de los mismos. Las reducciones eran un sistema por el cual se reunía a los indígenas que estaban dispersos por todo el territorio en pequeños pueblitos, y de ahí el nombre reducción. En Lima, las reducciones se establecieron en lugares como San Pedro de Caraballo, Santísima Cruz de Lati o Ate, el pueblito de la Magdalena, Santiago Apóstol de Surco y San Juan Bautista de Lurigancho. Se cree que esta reducción se fundó en 1571 en la zona que hoy conocemos como el Pueblito. ¿Cómo ha cambiado todo? Aún
Aún falta investigación arqueológica para determinar qué había en la zona del pueblito en tiempos precolombinos. Además, lamentablemente, las estructuras coloniales se han ido perdiendo con el paso del tiempo, por lo que no quedan vestigios de la época. La capilla de San Juan Bautista era pues una construcción colonial, ¿no? Antiguamente no se menciona lo que había antes de esta, pero sí esta capilla sufrió pues por los terremotos que han habido a lo largo del tiempo, ¿no? El último gran terremoto que hubo fue en 1940, que justamente la capilla fue destruida, ¿no?, por este gran terremoto. Y como fue destruida ya en la década de 1950, gracias al apoyo de los hacendados y de la misma Iglesia Católica, se reconstruye la iglesia, pero se reconstruye al costado, ¿no? Ya no está en su ubicación, que era la fundación colonial, sino al costado, ¿no? Pero como tal no hay vestigios ya actualmente de la infraestructura antigua. El pueblito, ubicado a solo una cuadra de la estación del metro Pirámides del Sol, sigue siendo habitado hasta hoy. Varias de las familias que aún residen allí fueron testigos de eventos como la creación política del distrito. El pueblito antes era un sitio muy bonito, muy romántico, que no había ningún peligro, éramos casi todos una familia. Todos nos conocíamos, porque esto viene ya desde la época de los abuelos, mucho más antes, ¿no? Porque estos terrenos eran alquilados de la curia. Nos vendieron los terrenos y ahí formamos una asociación y de ahí somos propietarios. Volvamos a la era virreinal. La caída demográfica redujo la mano de obra indígena, volviéndola insuficiente, por lo que los españoles comenzaron a traer esclavos negros para trabajar en las fértiles haciendas de la quebrada de Canto Grande. Algunos de estos esclavos se rebelaron y escaparon, formando los famosos palenques. Ustedes ven las estadísticas que ya se hacen durante el virreinato, se puede ver que poco a poco, por la reducción, la debacle demográfica que hubo por la conquista española, San Juan del Lurigancho va a tener un reemplazo en su población. La población nativa va a ser de alguna manera reemplazada por la población afro, ¿no? Y esta población afro en un principio va a ser mano de obra esclava. Inclusive sabemos, gracias a los estudios históricos, de que en nuestro vecino Huachipa, ¿no?, que pertenece al Lurigancho Chosica, existía un palenque. Y este palenque era muy importante porque ahí se sabe de que algunos de los esclavos, sobre todo de la hacienda Zárate, que era la más cercana a esta zona, algunos de ellos escapaban de las haciendas y se iban al palenque de Huachipa a resguardarse. Durante la etapa de la independencia, las haciendas luriganchinas experimentaron una relativa calma, aunque la quebrada se convirtió en refugio para montoneros que atacaban las propiedades. Por ello, los hacendados aceptaron la llegada de San Martín, quien se comprometió a frenar los ataques. Años después, en 1825, Simón Bolívar creó el distrito de Lurigancho, cuya capital sería trasladada a Chosica el 3 de octubre de 1894, lo que despojó a el pueblito de su estatus de capital del distrito. Esto cambiaría con la creación política de San Juan del Lurigancho en 1967. Después, cuando ya nos quitaron a nosotros y lo pusieron a Chosica, era muy difícil, porque no teníamos el puente nuevo ni nada, teníamos que darnos toda la vuelta por toda la avenida Bancay, todo eso era un peregrinaje horrible. Entonces la gente de acá, de varios sitios, se organizaron y pedimos la creación del distrito, ¿no? Este fue el escenario que encontraron los migrantes y nuevos pobladores del Lurigancho a mediados del siglo XX al decidir hacer de este lugar su hogar permanente. Estos nuevos vecinos construyeron sus casas sobre campos y laderas, pero también junto a antiguos vestigios arqueológicos presentes en todo San Juan del Lurigancho. Es tiempo de conocer cómo los peruanos precolombinos trabajaron la tierra y dieron forma a la quebrada de Canto Grande.
hablemos de la importancia de los vestigios arqueológicos en San Juan del Lurigancho. ¿Ha cambiado la percepción? ¿Cómo se mantiene esa percepción de las huacas? En realidad, ¿son un estorbo? ¿O si se está pensando que son parte importante de nuestra cultura? Mira, se ha cambiado muchísimo. Date cuenta de que, mira, en principio nomás, cómo se veía la parte arqueológica en nuestro distrito, ¿no? Si tú miras los libros, los famosos inventarios de monumentos arqueológicos, claro, hasta el año 85, de Rabines. Claro, no ese grandato, en el año 85 te mencionaban a lo mucho unas 6 huacas. Ahora podemos hablar de más de 20. Hemos estado en Mangomarca también, y Mangomarca también tiene una recuperación. O sea, lo bueno de ver a través del tiempo, para quienes tenemos ya ciertos años, es que hay cambios. Le da una aproximación a nosotros como peruanos de lo que somos como país, porque la mayor parte de la población es migrante. Entonces, de hecho, las generaciones a veces no tienen una manera en la cual aferrarse, un sentido que le diga qué es lo que tienes aquí en San Juan del Lurigancho. Y los monumentos arqueológicos son esa aproximación a esa historia que compartimos todos como nación. Maravilloso. San Juan del Lurigancho cuenta con un vasto pasado precolombino. Investigadores como Julio Abanto han hallado herramientas líticas con una antigüedad estimada de entre 8.000 y 9.000 años. Después, en cuanto a templos precerámicos, por ejemplo, San Juan del Lurigancho tuvo uno que se llamaba 15 de enero, ¿no? Por estar ubicado donde se funda ese asentamiento humano, ¿no? Ya posterior. Este tenía una forma que se podría decir que era muy similar a los que hay en Caral, ¿no? de ese periodo, Caral, Bichama y de la costa norcentral, ¿no? Después también había una huaca que se llama el Templo de Ascarruns, que también se parecía mucho a la que hay en Garagay actualmente, ¿no? Que están en investigaciones, o la Florida de Rímac, ¿no? Era un templo pues bastante antiguo también, o en arqueología que le llamamos el periodo formativo, ¿no? En la zona de Canto Grande se encuentran antiguos petroglifos y geoglifos, los cuales, según algunos investigadores, serían los más antiguos de la costa peruana, elaborados al menos en el 2000 a.C., lo que los hace más antiguos que los hallados en Nazca. Los geoglifos son dibujos, digamos, que se hacen en la tierra, ¿no? Geo viene de tierra y, bueno, glifo es la inscripción, digamos, ¿no? Entonces, estas eran figuras que se hacían en la tierra, que, bueno, por ejemplo, en Nazca tenemos bastante de eso, que son muy conocidos, ¿no? Estos podían tener formas diversas, ¿no? Se elaboraban o se limpiaba el terreno donde se hacía justamente la figura principal y se bordeaban los extremos o los contornos con piedras, ¿no? Con piedras que se anclaban un poco en la tierra y, bueno, de grandes dimensiones, ¿no? Estas formaban figuras y, bueno, la función a la que llegó Lorenzo Rosselló, el investigador, en los años 70 fue que estos estaban relacionados al control astronómico, ¿no? Tenían una función astronómica. Tras la caída de la cultura Wari, nuevos pobladores de la sierra llegaron a las intersecciones del Valle del Rímac y Santa Eulalia. Estos fueron los Ruricancho, quienes pertenecían a la cultura Ichma, la cual se extendió por lo que hoy es Lima. Durante su ocupación se levantaron grandes construcciones, como la fortaleza de Campoy y el sitio de Mangomarca, en el período del Intermedio Tardío, entre el 1000 y 1450 después de Cristo. Por ejemplo, el templo que vemos atrás justamente es una construcción de ese periodo y fue construido con tapiales, ¿no? Que era una técnica constructiva que se empleaba en ese periodo, que se hacían con cañas, carrizos, como hoy en día hacen pues, las paredes, ¿no? Cómo levantan los muros. Y bueno, esta huaca es un centro administrativo y además por la pirámide que vemos atrás también indica que puede haber sido un lugar también donde el curaca principal puede haber tenido sus actividades políticas, ¿no? Religiosas, ¿no? O sea, dominaba desde esta zona. Y con respecto a la fortaleza de Campoy, bueno, han habido investigaciones arqueológicas hace poco en la que, bueno, se ha descubierto que es la función, ¿no? Era un lugar también estratégico, estuvo ubicado en un lugar estratégico, por ahí pasaba el camino Inca, un camino prehispánico que conectaba esa huaca, seguramente conectaba también con Mangomarca.
Ichaka, haway kausayman llaqta kutinan. Sapallan enka intechchurinta yupaychananchis. Amakinchiskunapas, apunchiskunapas, kuska kanankupaj. Cuando los incas llegaron al Valle de Lima alrededor de 1470, ya los ruricancho dominaban toda esta región, pero a pesar de eso no fue una conquista violenta. Los incas se encargaron rápidamente de movilizarlos y organizarlos para que pudiesen tributar dentro de su organización imperial. Y ese fue el escenario social, geográfico y político que se encontraron los europeos cuando llegaron en el siglo XVI. Según el historiador Juan Fernández Valle, se estima que cuando los conquistadores llegan, aquí había una población ruricanchina de entre 12.000 y 13.400 pobladores, un número estimable. Al igual que en otras áreas de lo que hoy es Lima metropolitana, los conquistadores incaicos aprovecharon los canales desarrollados por las culturas anteriores para asegurar una producción constante en la quebrada. Las poblaciones que habían en Mangomarca y en Campoy fueron reubicadas ya para el periodo inca. Estos son trasladadas a las conocidas Huaca, Canto Chico y el Sauce, ¿no? Hoy en día el Sauce pues prácticamente ya no existe casi nada, ¿no? Y Canto Chico hay una pequeña pirámide, ¿no? En estos sitios justamente ubicaron a esta población Ichma o Ruricancho, los llevaron hacia esa zona y estaban bien densamente pobladas. Hemos hablado en realidad de la importancia que es la arqueología para el distrito, en verdad, pero la gente, la población lo ha percibido y las autoridades también, ¿no? Uno es el ejemplo de la fortaleza de Campoy, pero ¿cuál es la percepción real de la gente a través del tiempo? Mira, han sido espacios bastante olvidados porque creo la falta de referente de cómo un monumento arqueológico puede cambiar y mejorar la calidad de vida del poblador, ¿no? Han sido lugares que se han invadido, se han recortado por el crecimiento de la urbanización, algunos han desaparecido para obras modernas, como por ejemplo las grandes avenidas, ¿no? Gran parte de los geoglifos que antes estaban en toda la Pampa, ahora forman parte de esos trazos de estas grandes avenidas, ¿no? Que nos conectan. Pero ha cambiado, ¿no? Y ha cambiado gracias a un trabajo constante de organizaciones que hemos ido mostrando, obviamente, ese proceso histórico, generando proyectos que desde los colegios afiancen ese sentimiento de identidad cultural. Y bueno, ahora se sigue peleando para que en algún momento pues estos sean lugares vivos, ¿no? Como vemos, San Juan del Lurigancho posee un rico pasado prehispánico, que a menudo ha entrado en conflicto con otro gran desafío histórico que ha enfrentado en tiempos recientes: el problema de la vivienda. Nosotros, la mayoría de los habitantes de San Juan del Lurigancho y la mayoría de peruanos, dentro de nuestra variedad de identidades, tenemos una base indígena, ¿no? Y a veces no se ha conectado, digamos, la cuestión de ancestralidad. No se ha conectado la idea de que nosotros, en el presente, estamos conectados con la gente que hizo el patrimonio cultural, las huacas, en el pasado, ¿no? Que hay una relación ahí, de repente no directa, porque nosotros no somos descendientes de los Ichma, pero sí somos descendientes de pueblos en Cusco, en Puno, en Piura, en Cajamarca, en Loreto, en Ucayali, que a pesar de sus diferencias, todos comparten una cultura en común, que es la cultura andina, ¿no? Y amazónica, la cual a pesar de sus diferencias tiene semejanzas. Entonces no se ha trabajado sobre esas semejanzas, no se ha trabajado directamente cómo es que nosotros en la actualidad tenemos esa ancestralidad que nos relaciona con aquellas personas que hace 500 o 1000 años construyeron las huacas, ¿sí? En esa época, pues antes no había televisión, ¿no? No había esto. Entonces los caballeros en las noches, en tiempo de luna, se dedicaban a huaquear. Ya, entonces, nadie tomaba en serio las cosas. Varias personas han huaqueado, pongamos, por
donde están ahora Santa Cecilia, por todos esos sitios iban a guaquear. Y nadie tomó importancia porque nadie nos enseñó tampoco. No sabíamos la importancia que tenía. Ahora que hubo los estudios con los arqueólogos de acá del área cultural, recién hemos tomado el valor que tenía nuestra historia, ¿no? Allí hemos aprendido y hoy de ahí es donde nosotros empezamos a cuidar y a ver todas las cosas que tenemos, ¿no? A sentirnos legalmente orgullosas de lo que tenemos, nuestra historia. Ruinas, sembradíos y grandes construcciones conformaban el San Juan del Lurigancho que encontraron los españoles a su llegada al Valle del Rímac, una zona que hoy representa la síntesis de la peruanidad y que ha estado poblada desde tiempos remotos, manteniéndose activa a lo largo de los siglos. A ver, Julio, me ha parecido fascinante este viaje, en verdad, porque hay tantas cosas que yo no sabía, inclusive, y en verdad, San Juan de Lurigancho tiene muchas cosas que son importantes para nuestra historia, pero importantes para el camino que ha tenido Lima. Es un resumen un poco de nuestra peruanidad presente también, ¿no? Sí, mira, un amigo me menciona que San Juan de Lurigancho es el distrito más argeliano que hay, ¿no? O sea, todas las sangres. Tenemos que saber cómo actuar y cómo responder a los aspectos adversos, porque ¿qué hemos aprendido del pasado? Ellos no encontraron un territorio con bondades, tuvieron que dominarlo, modificarlo y sobre eso generar cultura. Desde ahí hay que aprender. Para modificar y dominarlo significa también estar en paz con el medio ambiente. Hay que volver a mirar nuestra ciudad con esa mirada del hombre del Ande, ¿no? Que ama lo que tiene, que lo valora. Eso es. Interesante, nos quedamos, ojalá se nos abra el día para el atardecer. Pero bueno, nos quedamos acá observando un poco el distrito. Así es. Desde los antiguos geoglifos y las impresionantes murallas de la fortaleza de Campoy hasta los inmensos campos de cultivos tachonados por casas hacienda, el distrito San Juan de Lurigancho ha basado sus raíces históricas en eso para forjar un nuevo rostro urbano. Los luriganchinos han depositado sus esperanzas en el distrito más poblado del Perú, superando desigualdades y pobrezas en un lugar en donde conviven el castellano y el quechua. Es la cara de quizás una nueva identidad limeña y espero que lo asumamos así todos los peruanos. Nos vemos en la próxima.